primero que todo agradecer su presencia acá en esta invitación que que les hemos hecho para recalcar, más que dar a conocer algunas de nuestras posiciones. En primer lugar, queremos dejar bien sentado, bien claro que el PAC considera que no tiene ningún sentido participar en elecciones en tanto la pandilla que jefea Ortega esté controlando todas las instituciones del Estado. Que una elección como esa, lo único que se puede esperar es tirarle, es lo mejor, en el mejorcito de los casos, lo que se puede esperar que de una elección como esa, Ortega quede, como ya lo ha demostrado la experiencia, mandando desde la sombra y listo para emerger de la sombra y perder toda limitación en el momento apropiado. Como la historia lo demuestra claramente, y el que no lo quiera ver, pues que no lo quiera ver por las razones que tenga. Y porque estamos pensando esencialmente en las elecciones que va a venir después de que los Ortega y compañía se han despojado del poder. O sea, después, y esa es la solución a la que nos apuntamos, de que un gobierno de transición se instale, entonces, con una nueva constitución y con elecciones limpias, con los Ortega ya fuera del poder, proceder a elecciones. No tenemos la menor intención de participar en elecciones en tanto el orteguismo esté en el poder. No queremos servirle al orteguismo para que pase a la sombra y con ciertas limitaciones, pero espere el momento, como claramente por eso. Queremos dejar eso bien sentado claramente. Luego, también queremos dejar sentado claramente que perseguimos, el PAC cree que la manera de arrancar el poder al orteguismo es a través de la unidad. No podemos estar los opositores reales estando tirándonos de las mechas el uno al otro. Tenemos que buscar cómo unificarnos. Y repito, eso por supuesto no es una unificación electorera con miras a las supuestas elecciones del 21, sino que es una unificación para luchar por una cantidad de reivindicaciones que al final terminen con un gobierno de transición que ya con los Ortega fuera del poder y que enderece el rumbo del país durante un periodo más o menos aceptable. Esta unificación tiene que ver con lucha, no electorera, sino con lucha, no para disputarse puestos que quién va a hacer esto y quién va a hacer lo otro, sino para luchar. Tenemos reivindicaciones por las que luchar inmediatamente. Voy a mencionar solamente dos. Número uno, voy a mencionar la liberación de todos los secuestrados políticos. Esa es una reivindicación. Esa es una de las reivindicaciones por las que la unidad de las fuerzas opositoras tiene que luchar. Solo para mencionar una. Y luego para mencionar otra, obviamente hay que buscar la unificación en torno al rechazo a esas elecciones, a esa visión electorera. Alguna gente muestra un respeto inaudito por la Constitución de Ortega. La legalidad esencial, el fundamento legal de la ley es la voluntad, los deseos, la conveniencia del soberano. Yo a veces digo a la gente que se pregunta esto, ¿cómo hacemos para votar a Ortega? Sin tocar ninguna ley de Ortega, por supuesto. O sea, de manera que no solamente respetamos al poder de Ortega, sino que incluso respetamos una de las expresiones de su poder, que es el poder distorsionar las leyes. Y por eso yo a veces repito, digo, la ley es para el hombre y no el hombre para la ley. A veces siente uno como que se está actuando que como la ley es esta, yo no puedo hacer nada contra la ley. Y si la ley es perversa, si la ley es una ley que ha decidido hecha para oprimirme, para dejarme, para limitarme mis derechos, ¿por qué yo voy a estar pensando tengo que hacer todas las cosas legalmente? Francamente, yo no comulgo con esa idea de que las leyes de Ortega sean sagradas. Yo creo que la ley esencial, lo que legitima la ley, porque las leyes deben ser legítimas,
para ser correctas, sino son un instrumento para ser correctas, no sea un instrumento al servicio de un grupo de zánganos y más bien un instrumento al servicio de la población. Para eso las leyes deben ser legítimas, deben satisfacer los requerimientos de la población. Y el hecho de que una pequeña pandilla le imponga una ley a nosotros, una pandilla de 500 o de 1000 personas, nos imponga una ley o ley a 6 millones de nicaragüenses, yo no voy a decir, ay, es que la asamblea legisló eso y por consiguiente esa ley tengo que hacer algo, pero que no quiebre nunca esa ley. Yo en estas cosas soy iconoclasta y clarísimo de que la ley es para el hombre y no el hombre para estar sujeto a la ley. Nuestra posición como comité ejecutivo es que la idea estratégica es crear en Nicaragua una verdadera, auténtica república donde se respeten los derechos de la ciudadanía y donde las autoridades sean electas estrictamente de respeto a la voluntad popular y que estas autoridades se entienda que son empleados nuestros, son nuestros siervos prácticamente y no al revés como normalmente se ha entendido. Entonces ese es el objetivo estratégico, lo reafirmamos y por supuesto sabemos que para llegar a ese objetivo estratégico necesariamente hay que arrancar el poder al orteguismo y arrancárselo de verdad, no a través de diálogos, ni de aterrizaje suave, ni de arreglos, ni de elecciones en las que ellos participen, para que no se repita la triste historia que empezó en el año 90 y que continúa, aunque algunos traten de disimularlo, de esconderlo, pero que continúa hasta nuestros días y que arrancó exactamente en 90, pudiendo haber derrotado al orteguismo, que todavía no existía, sino que era la dirección del frente. Pudiendo derrocarlo, se le permitió conservar el poder y ejercer control del país disimuladamente, con cobertura. Entonces se trata de derrocar el poder, eso no ha cambiado y no es simplemente llegar a algunos arreglos, sino derrocarlo, arrancar el poder para que se pueda llegar al objetivo estratégico. Y dentro de ese planteamiento también hablamos de que para llegar a ese objetivo estratégico necesariamente se tiene que tener una unidad alrededor de esos principios generales, ese principio general que es incambiable. Se tiene que derrocar a Ortega, se tiene que arrebatarle el poder, se tiene que hacer justicia para que se pueda llegar al objetivo estratégico que es hacer de Nicaragua un país donde se respete a la gente y a sus derechos. Luchar unidos, emprender acciones conjuntas bajo un liderazgo, porque tiene que surgir de alguna manera un liderazgo de los que comparten esos principios, ese principio básico que he enunciado varias veces y que nosotros hemos venido poniendo en práctica a lo largo del tiempo sin ninguna desviación de ese principio. Tenemos que decir que hemos diseñado una estrategia que todavía puede ser refinada mejor porque creemos que es una estrategia en principio correcta y que contempla precisamente tratar de forjar esa unidad y de tratar de llegar de alguna manera a un liderazgo que no tiene por qué ser permanente ni estático, sino que un liderazgo que puede renovarse y que puede ampliarse. De manera que ahí también está contemplado el principio básico de la unidad. Vamos a tener una sesión de trabajo con un grupo de actores nicaragüenses, donde están una cantidad de gente que no son del PAC, si son de una numerosa cantidad de organizaciones, en las cuales precisamente se va a tratar de ver cómo ese grupo camina un paso firme más hacia adelante, más alrededor de esos principios, y que además vamos a presentar en este grupo nuestro proyecto de estrategia. Hemos apoyado también otros llamados unitarios. Se ha llamado al paro de consumo de combustible y naturalmente nosotros hemos respaldado que el llamado inicial no partió de nosotros, pero fieles, repito, al principio de unidad y de que caben en esta lucha todos aquellos que compartan el objetivo estratégico y los pasos que hay que dar para llegar a ese objetivo estratégico. Fieles a eso, nosotros hemos respaldado ese llamado y pensamos que
también habrá que respaldar, no sé si se ha hecho todavía muy claramente, el respaldo a no comparar o a no alimentar los negocios de gente conocida como cómplices, como el señor que maneja esta empresa que se llama Nicabu, para mencionar un ejemplo. De manera lucha que es permanente y que yo tengo la confianza de que va a fructificar más en el corto que en el largo plazo. Vamos a eliminar el obstáculo Ortega y vamos a estar en el camino para crear una república donde se nos respete a los nicaragüenses y donde nuestros derechos sean defendidos, protegidos. Muchas gracias.